Good morning, students. I hope you are very well and welcome to the second semester. Ya, como saben, continuamos con nuestro segundo semestre de este año. Espero hayan tenido unas excelentes 2 semanas de descanso, que se hayan desconectado un poco de las tareas, que hayan tenido más tiempo para estar con su familia, para ver películas o lo que ustedes quisieran hacer para descansar, ¿cierto? Entonces ahora vamos a retomar las clases de inglés con la unidad número 4, que pueden ver en esta imagen de fondo, ¿ya? Unit number 4, deserts. Deserts son los desiertos, ¿ya? Los que existen en muchas partes del planeta. Y acá tenemos un ejemplo de desert en el cual aparece claramente el paisaje desértico y también algunos animales. Por ejemplo, acá tenemos este animal que es muy característico de ese lugar, de esos lugares de la tierra, que son los camels, ya los camellos, que cargan algunas cositas y aparecen algunas personas también guiándolos a estos animales por el desierto. This is lesson 12, ya vamos en la clase número 12 ya de este año, y entonces vamos a ver qué es lo que vamos a aprender en esta unidad número 4 relacionada con los deserts, los desiertos. Tenemos acá en el Student Book, page 37, ya tenemos el nombre de la unidad, cuál es Deserts, y aparecen 4 desiertos acá, que quizá ustedes alguna vez hayan escuchado antes. Tenemos el Sahara Desert, el Sonoran Desert, el Atacama Desert y el Gobi Desert. Cada uno de estos desiertos tiene características diferentes. Si se dan cuenta en las imágenes, todos tienen un paisaje, a pesar de ser desiertos, tienen diferentes cualidades. Por ejemplo, el Sahara Desert es bastante vacío, no hay muchas cosas, no hay muchas montañas, más que nada es arena, dunas. Aquí aparecen unas palmeras, ¿cierto? El Sonoran Desert tenemos cactus, que es lo que más se ve en este desierto, son los cactus. El Atacama Desert, más que nada tenemos ahí montañas, ¿cierto? El cielo es bastante claro y despejado. Como sabrán, el Atacama Desert se encuentra en nuestro país, ¿cierto? En Chile. Y el Gobi Desert, que también tiene sus características ahí con estos arbustos pequeños y claramente también sus dunas con arena. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Vamos a reconocer características de estos 4 desiertos, que son los 4, podrían decirse, más conocidos, y cada uno tiene diferentes características. Ya sabemos, ya si recordamos nuestra última unidad sobre Planets, Spectacular Space, comparábamos entre los planetas el tamaño, que también es parte de esta unidad, porque los desiertos también tienen tamaños variados, diferentes. The size, por ejemplo, del Sahara Desert, ya vamos a verlos de uno por uno para que los reconozcamos. The Sahara Desert. This desert is in Africa. Ya está en ese continente, en el continente africano o en África del Norte, ¿cierto? En la parte norte de África. Y the size, esto es el tamaño del Sahara Desert. 9 million, ya, 9 millones, 400, son 400,000 kilómetros, ya, que serían 9.400.000 kilómetros, ya, kilómetros cuadrados, ¿cierto? Ese es el tamaño del desierto del Sahara, 9 millones. Podríamos decir que es el más grande de todos los desiertos que vamos a ver en esta unidad. The temperature, ya sabemos lo que es la temperatura, y aquí se divide en el promedio del día y el promedio en la noche. O sea, perdón, el promedio en un día de verano y un promedio en la noche de invierno, ¿ya? The average summer day, o sea, un día normal de verano en este desierto es de 50 grados Celsius, 50 grades Celsius. Y average winter night, que es un promedio de las noches del invierno, 4 Celsius. Y ahí tenemos entonces la temperatura más alta en un día de verano sería 50 grados Celsius y hablando del invierno, una noche de invierno, 4 Celsius. Esa sería la más baja. Y la última información importante, the rainfall. Rainfall es
la lluvia o la cantidad de agua que cae en un año. ¿Ya? Como sabemos, en los desiertos no llueve mucho. Puede ser que no llueva casi nunca. Es muy, muy, muy extraño. Entonces, la mayoría de los desiertos tienen una cantidad de agua caída muy baja durante el año. Por ejemplo, the Sahara Desert, que es uno de los más secos, 25 milímetros. ¿Ya? En un año entero solamente tienen 25 milímetros de agua caída en ese lugar. Y ahí tenemos entonces información sobre el Sahara Desert. Luego tenemos el Sonoran Desert. Como dije anteriormente, el Sonoran Desert está en North America. Ya se encuentra en Norteamérica. Puede ser ahí cerca de México, con Estados Unidos o Canadá, por esos lugares, ¿cierto? Y la información acá es the size, 260,000 kilómetros. Esto sería bastante menos que el Sahara Desert, ¿cierto? El Sahara Desert era 9 millones, 9 million, y acá 260,000, ni siquiera es 1 millón de kilómetros. The temperature, 45 Celsius, ya en un día de verano, y 0 grades Celsius en una noche de invierno. Temperatura de el Sonoran Desert. Y the rainfall, 200 milímetros a year. 200 milímetros en el año. ¿Ya? Notamos la diferencia, ¿por qué? Porque en el Sahara Desert no se ven muchas plantas, ¿cierto? No se ven muchos árboles, no hay mucha agua que pueda ayudar a producir que haya flora, ¿cierto? Acá, por ejemplo, aquí como los cactus, aquí hay bastante pasto, hay bastante áreas verdes, entonces nos damos cuenta entonces que claramente, como llueve más, se puede producir más vegetación. El Atacama Desert, como ya dijimos, the Atacama Desert is in Chile, ¿cierto? Es un desierto que es parte de nuestro país y su tamaño, o the size, is 105,000 kilometers. 105 kilómetros cuadrados, 105,000 kilómetros cuadrados. This is the size of the Atacama Desert. The temperature, average summer day, 40 grades Celsius. Average winter night, ya, un promedio de las noches del invierno en este lugar, Atacama Desert, less 25 grades Celsius, menos 25 grados. ¿Y cuánta agua cae en el año? Rainfall, esto es el agua caída o la lluvia, ¿cierto? 15 milímetros a year. Llueve muy, muy, muy poco en Atacama Desert. Si se dan cuenta, son 15 milímetros a year. Comparado con los anteriores, es bastante poco. Y finalmente, the Gobi Desert. Gobi Desert está cerca de China, por lo tanto se encuentra in Asia, ¿ok? That's the continent, en el continente asiático. Ahí se encuentra el Gobi Desert. Y aquí tenemos la información importante que es the size, 1,295,000 kilómetros. Ya sería 1,295,000 kilómetros cuadrados. Y the temperature, average summer day, 45 Celsius. Es la temperatura durante un día de verano. Y the average winter night, ya una noche de invierno, usualmente sería de menos 40. ¿Ya? Minus 40 Celsius. Y the rainfall, que es la lluvia caída o la cantidad de agua caída por la lluvia, 193 milímetros a year. ¿Ya? 193 milímetros en el año. Esa es la cantidad de agua que cae en el Gobi Desert. Entonces, ¿cuál es el objetivo de conocer información sobre estos 4 deserts? Poder comparar también, igual como lo hicimos en la unidad anterior de los planets, cuando comparamos la temperatura, el tamaño, ¿cierto? Lo mismo, pero esta vez con los deserts, para comenzar la unidad. Por lo tanto, por eso yo describí cada uno de los deserts por separado. Y aquí aparecen todos juntos, ¿cierto? Los 4. The Sahara Desert, the Sonoran Desert, the Atacama Desert, and the Gobi Desert. Y la información que nos dan para cada una sería the size, que es el tamaño, the temperature, que sería en verano y en invierno, y the rainfall, que es el agua caída durante un año, la lluvia caída durante un año. ¿Ya? Continuando,
para poder avanzar con la descripción y las comparaciones de estos deserts, vamos a poner aquí un poquito para recordar qué eran los comparatives, ¿cierto? Los comparatives eran palabras que se ocupan para comparar, como dice arriba, ¿cierto? Comparatives son adjetivos que se ocupan para comparar o adjetivos en su forma comparativa, ¿ya? Por lo mismo hablaban, por ejemplo, de the sun is bigger than Venus o Venus is bigger than Mars, ¿cierto? Ahí comparábamos dos planetas o más. Y acá tenemos entonces la forma comparativa, bigger than. Yo hice un ejemplo con los deserts, que fue the Sahara Desert is bigger than the Gobi Desert. ¿Ya? The Sahara Desert is bigger than the Gobi Desert. También teníamos smaller than, que era más pequeño que, hotter than, más cálido que, y un ejemplo puede ser the Gobi Desert is hotter than Atacama Desert. Number 4, colder than, más frío que. Number 5, wetter than. Esa palabra aún no la habíamos aprendido antes, por lo tanto la escribí en español acá. Más húmedo que. Wet es algo que está húmedo, o la humedad, por ejemplo, de algo que está húmedo, que está mojado. Si yo digo wetter than, más húmedo que, ¿ya? Y un ejemplo puede ser the Gobi Desert, ¿ya? The Gobi Desert is wetter than the Sahara Desert. ¿Cómo yo puedo saber cuál es más húmedo que el otro? Por la cantidad de agua que cae en el año, ¿cierto? Si en un desierto caen 200 milímetros, ese desierto es más húmedo que el que solamente le caen 15 milímetros, por ejemplo, ¿cierto? Si cae más agua en el año, el desierto es más húmedo, tiene más vegetación, más agua, por lo tanto, sería más húmedo que otro desierto. Y number 6, drier than, más seco que, ¿cierto? Dry es seco. Yo puedo decir ahí drier than, más seco que. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Porque el desierto que le caiga menos agua en el año o llueva menos en el año es más seco, ¿cierto? Y teniendo claro lo que son los comparativos que sirven para comparar, ¿cierto? Siempre ocupando than, bigger than, smaller than, hotter than, colder than, wetter than y drier than. Pasando entonces de los comparativos, vamos a aprender ahora lo que son los superlatives. Superlativos, ¿ya? Ya sabemos que todo esto parte por los adjetivos. Un adjetivo, ¿cierto?, nos describe algo. Por ejemplo, big, que es grande, small, que es pequeño, hot, que es cálido. Y de ahí nacen los comparatives. Y también ahora vamos a aprender los superlatives. Los superlatives, ¿cierto?, son adjetivos superlativos, nos sirven para hablar de quién tiene el grado más alto de una cualidad. Por ejemplo, yo puedo decir the biggest, el más grande, ¿ya? Aquí yo no estoy comparando dos cosas. Yo estoy diciendo que uno de estos desiertos es el más grande, ¿ya? Es el más, o sea, ninguno lo supera. Este es el más grande. O el más pequeño, o el más cálido, o el más frío, el más húmedo, el más seco, ¿cierto? Serían los superlativos. Y yo hice un ejemplo acá que dice, Sahara Desert is the biggest desert, ¿ya? Sahara Desert is the biggest desert, porque no hay ninguno más grande. Si nos damos cuenta, Sahara es el más grande. Por lo tanto, yo podría decir acá, ocupando superlatives, Sahara Desert is the biggest desert. O the smallest, the hottest. Yo puse un ejemplo aquí que dice Sahara Desert is the hottest desert. O Sonoran Desert is the wettest desert. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Con los comparativos, yo digo cuál es más grande que el otro, cuál es más pequeño, cuál es más cálido, cuál es más frío. Con los superlativos, yo solamente digo cuál es el más, ¿ya? El más grande. ¿Cuál es el más pequeño? Podría ser, ¿cuál es el más pequeño? Vamos a ver, el más pequeño sería de Atacama Desert. Si se dan cuenta, en comparación a los demás, Atacama Desert is the smallest.
El más pequeño de todos es Atacama Desert. Por lo tanto, yo podría escribir ocupando the smallest. Atacama Desert is the smallest desert. No hay ninguno más pequeño. Atacama es el más pequeño. Por lo tanto, yo ahí ocupo superlatives. ¿Ya? The smallest o the hottest, que sería el más cálido, el más frío, el más húmedo y el más seco. Y eso lo vamos a ir practicando, ¿cierto? Para que podamos reconocer correctamente cuál es la diferencia entre comparativos y superlativos. Recuerden que siempre deben ir de. Cuando ocupamos superlativos, siempre va el de, porque es el más grande, el más pequeño, el más cálido. Y agregamos ST, ¿ya? Cuando agregamos ST, inmediatamente convertimos al adjetivo en superlativo. Ya yo digo the biggest, tiene ST, por lo tanto es el más grande, el más pequeño. ¿Ya? Continuando entonces, tenemos aquí una actividad que dice play true or false. ¿Ya? Aparecen aquí divididas, ¿cierto? Igual que en la tablita. Bigger, biggest. Smaller, smallest. Hotter, hottest. Colder, coldest. Wetter, wettest. Y drier, driest. Como ya se dan cuenta, en este ejemplo aparecen dos compañeros conversando, ¿cierto? Y jugando verdadero o falso. Dice el ejemplo, the Gobi Desert is bigger than the Sahara Desert. Entonces él debería decir ahí si es false, si es true or false. Y él dice, the Sahara Desert is the biggest. ¿Ya? Él dice acá, no, el Sahara Desert es el más grande. ¿Ya? The Gobi Desert es más grande que el Sahara Desert. Eso es falso, porque este desierto es más pequeño que el Sahara Desert. Por lo tanto, él dice, no, es falso. The Sahara Desert is the biggest. Es el más grande. Entonces, vamos a ver un poquito esta actividad o este ítem y solamente ustedes van a responder acá verdadero o falso. Yo escribí 4 descripciones o, claro, comparaciones también de los desiertos que vimos y ustedes solamente van a escribir true or false. El primero dice, Sonoran Desert is wetter than Atacama Desert. Aquí estamos comparando porque decimos wetter than Atacama Desert. ¿Será verdadero o falso que el Sonoran Desert es más húmedo? ¿Cuál tendrá más lluvia en el año? Sonoran Desert is wetter than Atacama Desert. Ellas deben responder true or false. 2. Sahara Desert is the smallest desert. El desierto del Sahara es el más pequeño. True or false. Number 3. Gobi Desert is colder than Sonora Desert. ¿Qué dicen ustedes? True or false. ¿Cuál es más frío? ¿Será que el Gobi Desert es más frío que el Sonoran Desert? Y the Sahara Desert is the driest desert. Ya el desierto del Sahara es el más seco de los desiertos. ¿Será verdadero o será falso? Y por último, choose and compare 3 deserts. Van a elegir 3 de los 4 desiertos para escribir una descripción. O en realidad descripción y también comparación, porque también lo van a comparar entre ellos. Y el ejemplo dice arriba, algo muy cortito, de tanto desert is the biggest, podría ser también de Gobi o Sahara o Atacama, cualquiera, is smaller than. ¿Cierto? Aquí deben ustedes ocupar comparativos y también superlativos. Comparativos para comparar y superlativos para decir cuál es el más. ¿Cuál es el más grande? The biggest o the smallest. Y aparecen acá los 4 desiertos que son Sahara Desert, Sonoran Desert, Atacama Desert y Gobi Desert. La única regla importante aquí es usar mínimo 3 comparativos y 3 superlativos. O sea, pueden ocupar 3 de esta fila, de esta columna y 3 de esta columna. Yo hice un ejemplo aquí que dice Sahara is bigger than Gobi Desert. Sahara, realmente si eso es verdad, es más grande. Sahara is bigger than Gobi Desert. Gobi Desert is hotter than Atacama Desert. Yeah, Gobi Desert is hotter than Atacama Desert and colder than Sahara Desert. Atacama Desert is the driest desert
and is smaller than Sahara Desert. La idea aquí es que puedan ustedes comparar entre los desiertos. También pueden decir si ustedes creen que uno de estos es el más seco, o el más húmedo, o el más grande, o el más pequeño. Y para eso deben ocupar mínimo 3 comparativos. ¿Cuáles son los comparativos? Estos, bigger than, smaller than, hotter than. Y 3 superlativos. ¿Cuáles son? The biggest, the smallest, the hottest, the coldest, ¿cierto? Y escribir un pequeño párrafo como este que está aquí, ¿cierto? Eligiendo los 3. No tiene necesidad de elegir los 4. Puede elegir los 3 y ahí entre esos 3 usted va comparando o diciendo que uno de estos es el más grande, el más pequeño, el más cálido, ¿cierto? Y entonces eso sería por esta clase. Deben saber, bueno, ya están todos al tanto en realidad, de que desde este semestre comenzamos con clases por Zoom. En realidad no van a ser clases como tal, porque el video lo van a tener disponible todos los días martes, al menos el mío de inglés, todos los días martes para que lo puedan revisar, puedan ver lo que tienen que hacer y los contenidos que deben estudiar cada semana, pero van a tener la posibilidad también de conectarse durante la semana en un día que está ya claro para cada asignatura y hacer todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Ok? Todo lo que no entienden, si no entendió nada, no importa, se conecte, me dice, profesora, necesito que me explique esto, o que me explique el ítem número 1, número 2, número 3. Cualquier duda que ustedes tengan la pueden resolver, ¿cierto? En la hora indicada para la asignatura de inglés. Entonces ustedes se conectan y nosotros tenemos ahí un tiempo durante la mañana para que cualquier consulta, cualquier cosa que no haya quedado clara en el video, la puedan consultar. El objetivo es que ustedes primero, antes de conectarse a ese periodo de tiempo que tenemos para consultas, ustedes vean el video, ¿cierto? Vean el video y puedan intentar entender lo mejor posible para después solamente aclarar las cosas que no quedaron muy claras. Porque no va a ser una clase completa, porque de repente es un poquito más complicado que todos se conecten al mismo tiempo. Por eso el objetivo es que ustedes primero vean el video, intenten resolver su tarea como corresponde, y luego en la clase que vamos a tener ahí conectándonos por internet, ustedes pueden resolver sus dudas. ¿Ok? Sería todo entonces por esta primera clase del semestre. Espero que los que no comprendan bien se puedan conectar para que podamos conversar y aclarar todo lo que sea necesario y trabajemos muy bien también como el semestre anterior, este semestre de todas maneras, ¿ya? Cuídense mucho, espero que estén muy bien y thank you very much. See you soon, bye.